es el Dios de lo imposible. Todas bendiciones. Todas. Muy bien. Gracias. Bienvenidas una vez más a este especial encuentro de Ser Mujer Idónea. Para nosotros siempre es un privilegio y una bendición que el Señor nos da poder hablarles de esta manera. Bueno, sabemos que hoy será un tiempo muy especial y que el Señor va a hablar a nuestros corazones a través de la palabra del día de hoy. Entonces recuerden que estamos en el estudio Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres. Y pues el día de hoy vamos a aprender acerca de las mentiras, acerca de las circunstancias y las emociones. En el listado su agenda, su Biblia, su esfero, esta es la oportunidad perfecta para hacerlo. Estoy segura que el Señor nos va a hablar a nuestro corazón y va a redarguir su palabra, va a redarguir lo más profundo de nuestro corazón para que podamos darnos cuenta cuáles de estas mentiras con relación a las circunstancias y a las emociones nos hemos creído. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia, como se dice, y vamos a orar para darle paso a la palabra. Entonces, acompáñeme por favor allí en oración. Señor, estamos muy agradecidos, Padre, por este tiempo que nos permites compartir, Señor, en tu presencia. Gracias porque es una bendición, Señor, que podamos usar estos medios para propagar tu palabra, para llegar con tu palabra y la verdad de tu palabra que nos hace libres a muchos otros lugares, Señor. Gracias porque tú has permitido que por este medio se conecten mujeres, Señor, que tienen mucha necesidad de ti, que tenemos mucha necesidad de ti, pero también tenemos mucho anhelo de aprender más acerca de tu palabra, Señor. Gracias porque tú ofreces a nosotras, a cada una de nosotras como mujeres, una verdad que nos hace libres, Señor. Gracias porque el propósito de la verdad de tu palabra es traer libertad a nuestros corazones y a nuestro entendimiento para que nosotros podamos vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Así que yo oro por cada una de las hermosas damas que están hoy conectadas, Señor, para que a través de lo que vas a hablar a nuestros corazones, a través de tu sierva, eh, y alumbre, Señor, ilumines nuestro entendimiento, Señor, y que pueda caer de ojos de nuestra mente todo velo, Señor, que nos ha hecho tal vez estar ciegos delante de la verdad que tú nos ofreces, que es la verdad de tu palabra. Gracias porque tú nos has hecho, Señor, pasar de esclavitud a libertad, de muerte a vida. Y hoy con tu presencia disfrutamos, Señor. Vivimos felices, plenas, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu de Dios, porque estás enseñando también a nuestra conciencia. Entregamos este tiempo delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero saludarlas a cada una de ustedes. Bienvenida a Luz Marina, Edilma, Jacqueline, bueno, la mujer que nos acompaña a través del perfil de Tiempo con Dios, Luisana, Magdalena, Natalie, Aleida, Iraidis, Heidi, María Esther, Fabiola, Tatiana, Ruth, cada una de las que en esta noche nos acompaña. Sabemos que Dios ha dispuesto el tiempo para cada una de nosotros, para que escuchemos lo que hoy Él quiere hablar a nuestros corazones. Entonces dispongámonos, queremos compartirles algo muy especial que el Señor nos permitió hacer primeramente para Él y para cada una de ustedes, para que podamos aprender lo que el Señor nos quiere hablar. Entonces ponga por favor mucha atención a lo que vamos a compartir. Listo.
Estoy segura que alguna vez te has preguntado, ¿cómo puedo depender de Dios sin fracasar en el intento? Ser mujer idónea tiene un mensaje. Daré mi esposa. Estoy segura que alguna vez te has preguntado, ¿cómo puedo depender de Dios sin fracasar en el intento? Ser mujer idónea tiene un mensaje para ti. ¿Qué es mirar al Altísimo? Oseas 7:16 dice, miran en todas partes, menos al Altísimo. En medio de la dificultad es poner tu mirada en Dios y su Hijo. Es confiar en su provisión y en su cuidado. Es creer que Él sana, que Él redime y que no hay más refugio que en Él. En medio de la abundancia es reconocer que todo viene de Él, es ser como una esposa fiel, agradecida con su proveedor, entonando cánticos de alegría porque su amado le sustenta y le cuida de tal manera que sobreabunda en gracia. Mirar al Altísimo es derrumbar todo ídolo que impide que le mires a Él. Es exponer a la luz lo que gobierna en tu corazón y le quita el lugar al reino de Dios. Mirar al Altísimo requiere una acción, correr a sus brazos, permitir que Él vista tu vergüenza con su gracia inmerecida y restaure tu vida. Mirar al Altísimo es reconocer que hay algo que necesita resuelta en ti. Es que solo tu socorro viene de Él. Oseas 2 dice, pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Allí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven, cuando la liberé de su esclavitud en Egipto. Oh Israel, yo borraré los muchos nombres de Baal de tus labios, y nunca más los mencionarás. Te haré mi esposa para siempre, mostrándote rectitud y justicia, amor inagotable y compasión. Te seré fiel y te haré mía, y por fin me conocerás como el Señor. Mirar al Altísimo es cumplir su primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Mira al Altísimo y ya no mires atrás. Bueno, buenas noches para todas. Casi entro con la voz quebrantada. Me conmovió mucho el video. Espero que haya sido lo mismo para ustedes y pronto se los enviaremos por el grupo para que puedan escucharlo nuevamente. Entonces, antes de empezar, me gustaría saber si me escuchan bien. Sí, se escucha bien, Ginita. Muchas gracias. Bueno, Sí, Gina, entonces, se escucha bien. muchas gracias. Entonces vamos a dar inicio. Para las que ingresan por primera vez el día de hoy, estamos estudiando el libro Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres. El día de hoy vamos a hablar acerca de las mentiras que las mujeres creen acerca de las emociones y acerca de las circunstancias, como lo decía Yerita. Bueno, antes de iniciar quiero presentarme. Mi nombre es Gina, tengo 28 años, soy una mujer casada, tengo 9 años de estar casada. Me casé muy joven, sí, se hacen cuentas. Entonces es un privilegio para mí estar en este momento enseñándoles. La verdad es un reto, cada vez que enseñamos es un reto porque estamos hablando en el nombre del Señor, como dice en su palabra, somos embajadores de Cristo, anunciando por medio de nuestras palabras
Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos está cerca, es una gran responsabilidad y hoy deseamos como equipo de Ser Mujer Idónea poder llevar la verdad de la palabra que liberta nuestros corazones. En especial a nosotras el estudio de este libro nos ha traído mucha libertad en varias áreas. Muchas veces creemos que estamos bien en muchas cosas o que tenemos suficiente conocimiento, pero siempre que nos enfrentamos a la palabra de Dios y vemos la verdad allí plasmada, nos damos cuenta que necesitamos cada vez más de él. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia. Voy a tener unos versículos y me gustaría que yo voy a ir dándolos y que alguna de ustedes pueda ir buscándola en su Biblia, abrir su micrófono y ayudarme por favor a leerlo. Entonces, para que estén ahí muy atentas con su Biblia, con sus Biblias, con sus notas, para poder ir tomando nota. ¿Listo? Bueno, entonces mentiras que las mujeres creen acerca de las emociones. Y quería arrancar con esta premisa, y es que nosotras, como dice en su palabra, hemos sido creadas a imagen de Dios y poseemos la capacidad para sentir, pero no solamente para sentir, sino que a través de este sentir podemos expresar diferentes emociones por medio de las cuales revela su corazón, por medio de las cuales Dios revela su corazón y muestra su gloria. Entonces actualmente, y no sé si soy la única mujer que le pasa eso, pero constantemente estoy en una lucha con mis emociones porque es que dicen los hombres, es que no es tan difícil entender a las mujeres, lo que no saben es que a veces ni siquiera nosotras mismas podemos entendernos, pero gracias al diseño de Dios que nos ha redimido y vamos a ver un poco más a profundidad de eso. Entonces quiero que tengamos esto bien claro, hemos sido creadas a imagen de Dios y poseemos la capacidad de sentir, ¿sí? Al ser imagen de Dios, a ser imagen y semejanza de Él, imagen y semejanza de Él, tenemos la capacidad de expresarnos, de sentir, de tener diversas emociones, y esto hace que a través de esas emociones podamos revelar el corazón y mostrar la gloria de Dios. Pero entonces nos enfrentamos con que hay emociones que nos conducen a conductas pecaminosas, que nos conducen y nos llevan a los extremos, ¿cierto? Nos encontramos en extremos donde tal vez muchas veces nos justificamos por cosas que estamos sintiendo y es como que le damos un permiso, estamos siendo permisivas para pecar y nos autojustificamos por esto. Entonces, la herramienta más eficaz del diablo para esclavizar a las mujeres son las emociones. ¿Y su táctica en qué consiste? En hacernos creer mentiras acerca de ellas. Entonces Satanás ha querido por mucho tiempo hacernos creer mentiras acerca de las emociones y hoy vamos a hablar de 4 mentiras puntuales acerca de las cuales Satanás ha querido venir a dañar el diseño de Dios respecto a esto. Vamos a empezar con la primera mentira. Durante cada una de estas mentiras y cada uno de estos puntos que vamos a tener, tiene algunas preguntas y me gustaría que con libertad alguna pudiera abrir su micrófono y me pudiera contar qué determina la verdad. Según ustedes, ¿qué determina la verdad? Bueno, alguien abrió el micrófono, ¿no? No puedo ver aquí quién es. Pero puedes tomar la palabra, Luz Deli. Ramírez, ¿qué determina la verdad para ti? Bueno, entonces, Heidi, cuéntanos qué determina la verdad para ti. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Muchos pueden decir la palabra, podemos decir Jesús, ¿cierto? Pero sucede que en muchas ocasiones lo que determina la verdad en nuestra vida es lo que sentimos. Conocedoras de la palabra de Dios, tal vez nos sentimos afligidas, nos sentimos tristes o nos sentimos demasiada emoción, euforia en nuestras emociones.
Y de acuerdo a lo que sentimos, eso es lo que estamos afirmando como una verdad. Entonces ahora hazte esta pregunta: ¿he basado mis creencias y en mis emociones y no en la verdad? Creo que te hagas esta pregunta allí y que podamos ser sinceras con nosotras mismas. ¿He basado mis creencias en mis emociones y no en la verdad? Esta mañana amanecí que no quiero nada, Señor. No tengo ni siquiera ganas de orar. Y es que cuando yo me levanto así, Señor, siento que hay hipocresía en mí cuando voy a tu presencia. Me siento hipócrita, Señor, y siento que no me escuchas, que estás demasiado lejos de mí. ¿Para qué ir a la oración? Entonces, muchas veces este tipo de acciones y actitudes en nuestro corazón nos demuestran que nuestras creencias no están basadas en la palabra de Dios, no están determinadas de acuerdo a lo que establece Dios y su Hijo Jesucristo, sino que está basado en lo que sentimos. Entonces, de acuerdo a esto, por causa del pecado, nuestros sentimientos distan mucho de la realidad. Por causa del pecado es que los sentimientos distan mucho de la verdad. Entonces, como veíamos al principio, las emociones, Dios nos creó a su imagen y semejanza y Dios nos dio la capacidad de poder sentir y expresar toda clase de emociones. Pero por causa del pecado, esto hace que estas emociones disten de lo que es la realidad y lo que es la verdad. En muchos casos no constituyen una apreciación, una apreciación confiable de lo verdadero. Quizás creemos que nosotras tenemos la razón y ese día amanecimos muy mal y amanecemos enojadas, entonces nos enojamos con nuestros esposos. Es que tú no me entiendes, estoy en mis días y tú no sabes lo que se siente porque nunca lo has pasado, y creemos que quizás lo que estamos sintiendo determinan la verdad y aún determinan lo que nuestros esposos o lo que las personas que están a nuestro alrededor deberían hacer. Cuando no acudimos a las realidades inmutables de Dios y su verdad, nuestras emociones tienden a trastornarse. Entonces, cuando no acudimos y nos centramos en el centro de verdad, en la palabra de Dios, en sus principios, esto hace que nuestras emociones distorsionen la verdad. Esto hace que nuestras emociones nos pongan como dice en la palabra, como aquel que puso su casa sobre la arena y vinieron las circunstancias y ¿qué pasó? Se derrumbó. Esto nos sucede muchas veces. Cuando no afirmamos nuestra vida sobre la verdad, sobre la roca que es Jesucristo, y dejamos que las emociones gobiernen sobre nuestra vida, ¿qué es lo que va a suceder? Que fácilmente podemos alejarnos de lo que es la palabra de Dios, de lo que es la verdad. Hace que haya un trastorno en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es que Dios es un Dios bueno y no importa si yo lo siento o no. Y quiero que se lleve esto, y quizás es una idea muy sencilla, porque la verdad es una idea muy sencilla y muy simple, pero quiero que usted piense hoy y usted diga, realmente, ¿Dios es bueno? Dios es bueno. Contemplemos las circunstancias que hemos estado viviendo, lo que hemos estado sintiendo durante esta semana, durante los últimos meses, y preguntémonos, ¿Dios es bueno? Y la verdad también es que Dios nos ama, y sin importar realmente si tú o yo nos sentimos amada por Él. La verdad es que mediante la fe en la sangre de Jesucristo, que Jesucristo derramó por mí en la cruz, recibo el perdón, y no importa si tú te sientes perdonada o no. No importa si quizás tú no te sientes amada, no te sientes perdonada, pero aún así Dios te ama y Dios sigue siendo un Dios bueno. Dios no tiene sombra de variación, aun cuando tú no lo sientas, aun cuando tú no lo percibas. La verdad es que Dios nunca me dejará ni me abandonará. Y Él estará conmigo todo el tiempo. Escucha esto, todo el tiempo Dios estará contigo. Y Él no te dejará sola ni te desamparará, porque Dios es un Dios bueno. Aun cuando no lo sintamos, aun cuando nos sentimos solas, aun cuando las circunstancias parecen que
nos están hablando todo lo contrario. Aun cuando nuestras emociones nos gritan a nosotros, aun cuando nos gritan a nosotros mismos, a nosotras, que estamos solas, que no podemos más, que, o sea, ya fue la copa que rebosó la gota, perdón, sí, dije bien, la gota que rebosó la copa, lo dije al revés. Bueno, pero la verdad es que Dios es un Dios bueno, un Dios que nos redimió, un Dios que está todo el tiempo con nosotras. Entonces, dice su palabra allí en Isaías, que Él es como una vara de almendro, dice, hace una tipología allí, que Él es esa vara de almendro y dice que Él ciertamente, que Él está vigilante, sus ojos están posados sobre las circunstancias, sus ojos están posados allí cuando tú estás en la intimidad, cuando son las 11, 12 de la noche y quizás tú no puedes descansar porque tus emociones, lo que hay en tu corazón, lo que hay en tus pensamientos, las preguntas, la incertidumbre por el mañana no permiten que tú puedas descansar. Allí los ojos del Señor están posados sobre ti. Allí el Señor está cuidando de ti. Y después de esto dice, y ciertamente llevaré a cabo todos mis planes. Ciertamente llevaré a cabo todos mis planes. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque tú puedas estar percibiendo algo totalmente diferente a lo que Dios está haciendo, quiero recordarte que Dios es un Dios que trabaja todo el tiempo. Dios está trabajando en tu corazón, Dios está trabajando en tu mente, Dios está trabajando en tu conciencia, Dios continuamente te está redimiendo y te está transformando con un propósito, te está llamando para hacer luz en tu hogar, te está llamando para hacer luz en tu familia, y así como está trabajando en ti, está trabajando en tu esposo. Quizás muchas veces como mujeres percibimos muchas cosas que están sucediendo en el corazón de nuestros esposos y como que queremos soltar la sopa y decirles todo, ¿cierto? Pero hay tiempo de callar y quiero que acerca de esta emoción, porque son emociones que vienen a nuestro corazón y muchas veces traen frustración, pero que podamos rendir estas emociones delante de la presencia del Señor y podamos confiar que Dios es un Dios soberano y que así como está trabajando en ti, también está trabajando en tu esposo, y así como está trabajando en tu esposo, también está trabajando en tus hijos, y así como está trabajando en tu familia, también está trabajando en tus padres, tal vez para las jóvenes. Está trabajando en tus familiares, Él está trabajando porque Dios es un Dios soberano y Él gobierna y sobregobierna sobre toda situación. ¿Cuál es la solución para nosotros tener una estabilidad emocional? Quiero que alguien me ayude con Filipenses 4 y vamos a leer los versículos 4, 6 y 7. Filipenses 4. Versículo 4 y versículos 6 y 7. Rápidamente. Amén, Ginita. Amén. Dale, mi María. Filipenses 4. 4, desde el 4, Ginita. 4 y luego el versículo 6 y el 7. 6, 7, listo. Leemos tu palabra, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Por nada estéis afanosos si no sean conocido vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Entonces empieza este versículo diciendo, regocijaos siempre. Regocijados. Y tal vez tú puedes preguntarte, Señor, pero yo cómo me regocijo en medio de estas circunstancias, Señor. Hay mucho dolor, hay incertidumbre más adelante, Señor. ¿Cómo puedo yo regocijarme en ti? Pero dice otro versículo dice, deleítate en el Señor y Él concederá los anhelos de tu corazón. ¿Cómo puedo yo deleitarme en el Señor? Y aquí la respuesta está en el versículo 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. No importa si tú tal vez no sientes, tal vez tú no sientes en este momento o en el momento, en la circunstancia en la que estés, dices que no tengo ni siquiera fuerzas, es que no me siento tal vez digna de estar delante de la presencia de Dios. Se me han acabado las fuerzas, Señor.
podemos decir también. Pueden suceder todas estas circunstancias, pero necesitamos rendir nuestra vida. Y aún si no, no recuerdo de quién es esta frase, pero leía esta frase hace poco, dice, si no tienes ganas de orar hoy, ora más. La solución es que ora el doble. Si ese día no tienes ganas de orar y tú orabas 1 o 2 horas, entonces ese día ora 2 o 4 horas y póstrate en la presencia del Señor. Y dice que cuando tú entras en oración, puedes regocijarte y deleitarte cuando encuentras la verdad a través de su palabra, cuando te encuentras directamente cara a cara con el Señor y la palabra de Dios viene y te confronta y saca, como decía en el video, saca a la luz lo que a ti La escuché en mayo, junio. ya. Entonces, cuando estamos en la presencia de Dios, nos confrontamos, somos confrontadas con la palabra de Dios. El Señor a través de su Espíritu empieza a recordarnos aquellas circunstancias y situaciones en las cuales decimos, no tuve que haber tenido esa actitud, no fueron las palabras indicadas, no fueron las acciones indicadas, y el Señor confronta nuestro corazón. Y cuando nos encontramos con la verdad, el Señor trae un óleo viene a sanar esas heridas, aun cuando nosotras hemos sido la que nos hemos equivocado. Cuando encontramos la verdad de la palabra de Dios, podemos deleitarnos en él, y nos deleitamos de tal manera que nosotros nos rendimos voluntariamente a obedecer su palabra y a obedecer la verdad. Entonces es en este momento donde nos regocijamos y nos deleitamos, donde encontramos consuelo en el Señor, donde podemos decir, Señor, gracias porque a pesar de las circunstancias, hoy puedo ver que realmente tú eres el que me sostienes. Y luego de esto dice que Él guardará nuestra mente y nuestro corazón en paz para que no vayamos en contra de la palabra. Entonces, acabamos de ver la mentira 1, siento algo y debe ser cierto. Entonces, si siento algo debe ser cierto, pero acabamos de ver a través de la palabra de Dios que aunque podamos nosotros estar sintiendo lo que podamos estar sintiendo, Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo soberano, Dios sigue siendo el Dios providencial que cuida amorosamente de ti. Entonces, no importa lo que tú puedas estar sintiendo, tus emociones no dictan la verdad. La verdad es absoluta, tiene un nombre, se llama Jesucristo y está revelado en el carácter de Dios que nos revela la misma deidad de Él. Siguiente mentira, mentira número 2. No puedo controlar mis emociones. No puedo controlar mis emociones. Y ahora quiero que te hagas esta pregunta. ¿Quién está en control sobre mi vida? Un minutico para que pensemos en eso. ¿Quién está en control sobre mi vida? ¿Quién está en control sobre mi vida? Y quiero decirte en esta noche que la respuesta te dirá quién es tu Señor y al Dios al que sirves. Y yo te pido que seas muy sincera, que tú puedas realmente tomarte un minutico y ver hacia adentro y mirar esta semana. ¿Quién está en control? ¿Quién estuvo en control sobre tu vida? Piensa en las circunstancias de esta semana. Quizás te levantaste o llegaste tal vez de trabajar y encontraste a tu hijo. No se ha bañado, no desayunó, estuvo acostado debajo de las cobijas tomando clase y quizás no estuvo ni siquiera en la clase y tal vez en ese momento hubo ira en tu corazón o una buena manera de expresarte o quizás una circunstancia con tu esposo, con tu mamá, con tu papá, con tu amigo. Piensa en estas circunstancias y piensa, ¿quién estuvo en control? ¿Estuvo en control el Señor? ¿Estuvo en control y en la soberanía estuvo Jesucristo o estuvieron las emociones y te dejaste dominar por ellas? Y quiero leer un versículo en Génesis 1. Perdón, Génesis 1. Génesis 1 no. Ahora, perdón, Génesis 4.
Génesis 4, versículo 9. Luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Perdón, eran unos versículos más arriba. Versículo 6. ¿Por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Entonces, ten cuidado allí cuando te enfrentas con tus emociones, cuando te enfrentas con estas circunstancias. Recuerda estas palabras que le dijo el Señor a Caín. El pecado está a tu puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Génesis 4, versículo 7. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos ha dado, al crearnos a su imagen y semejanza, nos ha dado unas emociones, pero también nos ha dado una voluntad y nosotros podemos elegir, podemos decidir si vamos a continuar estando enojadas o si vamos a parar. Para. Así le digo muchas veces a los niños, para un momento. Cuando están, para un momento. Tenemos que decirnos eso a nosotras mismas. Respiremos. Y algo que muestra este libro, muestra una parte del diario de Eva y mostraba algo que me confrontaba mucho en unos capítulos anteriores, y es que hablaba acerca, y si Eva hubiera pensado en todas las consecuencias que hubiera tenido, que ella iba a tener por causa de desobedecer la instrucción de su esposo y la instrucción de Dios. Si Eva se hubiera sentado, hubiera meditado, ¿será que ella hubiera tomado esa decisión? Pero lógicamente no, al ver lo que le sucedería en su propia vida, a sus hijos, a su esposo y a la humanidad entera. Y necesitamos reflexionar sobre esto, mujeres. Nosotras necesitamos poner un pare a nuestras emociones y no excusarnos por lo que estamos sintiendo, sino parar y recordar, cuidado. El pecado está a la puerta, está al acecho como un león rugiente y quiere devorarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Entonces dice esta frase acá: yo no debo ser esclava de mis emociones y estas no pueden ser excusa para pecar. Yo le invito para que escriba esta frase allí, la resalte bien grande y podamos meditar en ella. Yo no debo ser esclava de mis emociones y estas no pueden ser una excusa para pecar. Una frase de una mujer llamada Hannah Whitman Smith dice: debemos escoger nuestra actitud hacia Dios. Escucha, debemos escoger. Tú y yo tenemos la voluntad. Podemos razonar la palabra, tenemos la capacidad de discernir, de que nuestra conciencia sea formada y de distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, y podemos voluntariamente decidir cuál va a ser nuestra actitud hacia Dios sin prestar atención a nuestras emociones. Debemos comprender que ellas son más que siervas de nuestra voluntad. Apunta esto allí, clave. Mis emociones son siervas de mi voluntad, o sea que tus emociones deben obedecer tu voluntad, no tus emociones gobiernan sobre ti y te llevan a un límite. Nuestra voluntad puede controlar nuestros sentimientos si tan solo así lo decidimos con firmeza. Solo si tú lo decides con firmeza va a suceder de esta manera. Las escrituras son ricas en promesas divinas y mandamientos que nos dan herramientas para afirmar nuestras emociones en medio de cualquier tormenta. Entonces, si tú sientes que ya no puedes más con tus emociones, la solución es, como lo veíamos anteriormente, ve a la palabra de Dios. Perdón. Entonces podemos ir a la palabra de Dios
Podemos ir a la oración, podemos ir a la palabra de Dios. Y dice en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti he confiado. Entonces, recuerde esto, que sea un lema para usted. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti he confiado. Si creemos la mentira, quiero que preste mucha atención a esto. Si tú y yo creemos la mentira de que no podemos controlar nuestras emociones, también creeremos que no podemos controlar nuestros actos cada vez que nos sentimos amenazadas o fuera de control. No solo somos prontas para creer en nuestros sentimientos, sino también para obedecerlos. Cuando tú crees que tú no puedes dominar tus emociones, también vas a creer que no vas a poder dominar tus acciones y vas a justificar tu pecado y tu iniquidad con tus malas actitudes, con tus emociones, con lo que estás sintiendo. Entonces recuerda, tú debes ser, tu voluntad debe ser el vasallo de tus emociones. El problema es que si le damos gusto a nuestras emociones y le permitimos controlar nuestras acciones en estas pequeñas situaciones cotidianas, como daba el ejemplo al principio, con mayor facilidad nos controlarán en situaciones más exigentes y difíciles en la vida. Entonces, piensa en esto, piensa que cuando tú estás en tu hogar y, ay, Dios mío, ¿por qué dejaron esta loza otra vez? Anoche me acosté a las 11 de la noche y dejé la cocina arreglada y me levanto y ¿qué es este desastre? Los niños se levantaron, bueno, los hijos o mi esposo se levantó a medianoche y le dio hambre y dejó todo ese desorden. Y uno, no, ¿por qué? ¿Por qué me dejó la estufa así, cierto? Bueno, y diferentes cosas. Puedo hablar de lo que me podría suceder a mí, ¿cierto? Y son situaciones cotidianas que nos pasan, pero es como el campo de entrenamiento de nuestras emociones. Porque si vienen circunstancias más difíciles, piensa en esto, si tú no sabes gobernarte, si no puedes gobernarte de acuerdo a la verdad de Dios, en estas pequeñas circunstancias, cuando lleguen circunstancias más grandes, ¿cómo vas a poder enfrentarlas? Entonces, recuerda esto, esas pequeñas circunstancias en las que te enfrentas día a día son ese campo donde Dios, de entrenamiento, donde Dios te está llevando a capacitarte para poder luego asumir de acuerdo a los principios de Dios circunstancias más difíciles. Vamos para la tercera mentira. Mentira número 3. Nada puedo hacer cada vez que mis hormonas están fuera de control. Nada puedo hacer. Es que estoy en mis días, no me puedo levantar de la cama, no puedo hacer nada, me duele hasta el pelo, me siento irritada, quiero llorar por todo, o a veces nos da ganas de llorar por todo, a veces queremos que nos apapachen, bueno, sí, diferentes cosas. Pero quiero que te hagas estas preguntas que están aquí. Me gustaría que alguien fuera preparando Salmo 139 para leer el versículo 13 y 16. Dice, ¿acaso no hizo Dios nuestro cuerpo y entiende su modo de operar? ¿Piensas que asuntos como el ciclo menstrual, las hormonas, el embarazo y la menopausia lo toman por sorpresa? Pensemos en esto. ¿Acaso no hizo Dios nuestro cuerpo? Dios no es nuestro creador. Y Él mismo entiende el modo en que opera nuestro cuerpo. Él es nuestro creador y él entiende cómo opera, Él entiende lo que estamos sintiendo porque Él nos diseñó. ¿Piensas que asuntos como el ciclo menstrual, las hormonas, el embarazo y la menopausia lo toman por sorpresa a Él? Vamos a leer Salmo 139, 3. Salmo 139, 13. ¿Alguien lo tiene? Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé, muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro, cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Amén. Entonces dice que Él fue el que nos diseñó, Él escribió y registró todo en su libro.
Cuando estamos pasando por esto, están nuestras hormonas alborotadas en nuestro ciclo menstrual, en el embarazo, no he vivido esto, pero lo que me cuentan mis amigas cercanas que han estado embarazadas, que son más sensibles para todo, pero recuerda que el Señor te creó y para el Señor no es sorpresa lo que tú estás sintiendo, entonces no tenemos excusa para pecar por eso. Quiero que leamos Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Voy a leerlo acá y me gustaría que ustedes pudieran leerlo allá en sus Biblias. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu y alma. Y cuando está hablando del alma, en nuestra alma se encuentran las emociones. Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Podría entonces un creador sabio y amoroso ser indiferente a nuestros niveles hormonales en las diferentes etapas de madurez o desampararnos en alguna de ellas? Aunque Él no nos promete una vida sin dolor, sí ha prometido suplir todas nuestras necesidades. Aunque Él no nos ha prometido una vida sin dolor, Él sí nos ha prometido suplir todas nuestras necesidades. Y Él va a suplir también, Él desea santificar tus emociones, por eso vino Jesús y murió por ti y por mí, para redimir también nuestras emociones y para que nuestras emociones estén alineadas de acuerdo a su palabra y a su diseño. Cuando Cristo murió por ti, redimió todo, no se le escapó nada, a Él no se le escapó nada. Entonces, quiero que recuerdes esto porque no puede ser una excusa para pecar. Y por último, en esta mentira quiero que te lleves esta frase. Dice, no permitas que el cansancio se vuelva la excusa para la carnalidad. No permitas que el cansancio se vuelva la excusa para la carnalidad. Llegué demasiado cansada, me duele todo, entonces nos desquitamos quizás con los hijos o con el esposo. Vamos para la cuarta mentira. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? Me gustaría que levantaran la manito o mismo en la cámara. Listo. Tira número 4. La solución para la depresión se encuentra ante todo en la médica psicoterapia. Y aquí vienen las preguntas. En medio de la depresión, ¿qué es más fácil para ti? Y quiero que nos evaluemos realmente a conciencia. En medio de la depresión para ti, ir a un amigo, televisión para quizás distraernos, a la comida para superar la ansiedad, la ira y el enojo, pagar medicamentos, o ir a Dios y que es tu consolador y tu restaurador. Evaluémonos realmente. Estas preguntas también nos llevan realmente a ver quién está en control sobre nuestras vidas, quién es soberano. Estamos siendo siendo soberano nosotras mismas, nuestras emociones, o está siendo soberano el Espíritu Santo, Jesucristo, gobernando en nuestro corazón. Recuerda quizás allí alguna circunstancia y piensa que saliste corriendo a donde tu mejor amiga contaría o corriste a la presencia del Señor. Padecen veces más que los hombres, pero aún así no es excusa para que nosotros demos cabida al pecado. Un estudio de la depresión y la desesperanza que en algunos casos denominamos depresión emocional, no es otra cosa que el resultado irremediable de vivir en un mundo pecaminoso. Muchas veces pensamos, ¿por qué lucho tanto con esto? La respuesta es, vivimos en un mundo pecaminoso. Y quiero que 8:22 al 27, y vamos a ver que allí está plasmado en la palabra. Romanos 8, 22 al 27 dice,
Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto, y los creyentes, aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, anticipada de la gloria futura, que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con esperanza ferviente que lleguen todos nuestros derechos como hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Recibimos una esperanza cuando fuimos salvos. Si uno tiene algo, no necesita esperarlo, pero si deseamos algo que todavía esperar con paciencia y con confianza. Entonces, aún la creación gime por causa del pecado que hay en el mundo. Aún nosotros mismos gemimos, pero tenemos una garantía que es el Espíritu Santo, una promesa que nos muestra esa gloria anticipada, esa gloria futura. Entonces, todo esto será por un breve tiempo. Si estos problemas están en la raíz y no son tratados a la luz de los principios divinos, las consecuencias repercutirán sin remedio en nuestro cuerpo y en nuestra alma, en problemas físicos y emocionales reales. Entonces, quizás si nosotros no vamos y enfrentamos esta depresión, bueno, lo que podamos estar sintiendo, no lo enfrentamos con la palabra, con los principios divinos, esto realmente puede convertirse en un problema grave que también percute en la parte física. Es lamentable que vean que en la medicación está la solución del problema, y esto solamente va a ser una solución temporal. La medicación solamente va a ser una solución temporal, y quizás la psicología pueda tener y los médicos estén preparados con muchos tratamientos, pero quiero decirte que Dios está interesado no en tu parte externa, no está interesado en que tú externamente parezca que estés bien. No, Dios está interesado en tu corazón. Dios quiere tratar eso desde la raíz. Por eso necesitas tomar la palabra de Dios y a través de la palabra de Dios darle solución a lo que está pasando en ti. La palabra dice en Gálatas, dice que el acta de los decretos que estaba en contra de tu vida fue clavada en la cruz del Calvario, y que Él murió por ti para hacerte libre. La palabra también dice que si el Hijo te libertare, tú serás verdaderamente libre. Ningún medicamento, ninguna terapia que tal vez pueda hacer algo externo o apaciguar. Esto solamente va a ser algo temporal, pero Dios sí quiere y está trabajando en ti para lo eterno. Y esto lo vamos a ver un poquito más a profundidad más adelante. Entonces, si esas personas no atacan, o si no atacamos este problema de raíz que se encuentra en el corazón, jamás experimentará libertad. Si no tratamos estos problemas desde lo profundo, no podremos experimentar la verdadera libertad. Entonces hubieron unos personajes bíblicos que sufrieron depresión. Uno de ellos fue Acab. Acab, eso está allí en Primera de Reyes 21, la propiedad. Él quiso la propiedad de su vecino, ahorita no, de Nabot. Él quiso tener el terreno de Nabot, y como no pudo hacerlo, entró en berrinche, en depresión. ¿Y qué hizo Jezabel? Y concedió su petición. Y sabes una cosa, me impresionó mucho ver esto, y es que muchas veces nosotras como mujeres nos comportamos de esta manera. Queremos algo, queremos que nuestro esposo, queremos que nuestro amigo, bueno, queremos que otra persona haga lo que nosotras queremos, pero si no lo hace, entonces usamos nuestras emociones para manipular. Entonces quizás estamos tristes, nos ponemos mal, y tal vez voluntariamente hacemos que esas emociones manipulen. Y quiero leerles un fragmento de un libro de la escritora, y el libro se llama Pasión y Pureza. Dice: debo aprender a rendir el control que podría ejercer sobre otra persona si la decisión apropiadamente le corresponde a Dios. Debo resistir mi afán de manipularlo, pincharlo, empujarlo y molestarlo hasta que capitule. Debo estar en él, confiar en que Dios hará las cosas yo.
Necesitamos rendirnos, Señor, y no usar nuestras emociones para manipular y entender que Dios, así como está trabajando en ti, también está trabajando en esta persona. Podamos confiar que Él hará las cosas mejor que tú. Otro personaje bíblico, Jonás no quería que fuera perro de Nínive y entró en depresión y rebeldía a tal punto que le dijo al Señor que entonces le quitara la vida, pensamientos suicidas. Y vienen estas emociones a manipular, tal vez con berrinches queremos manipular lo que Dios está haciendo, y esto lo que muestra, lo que nos está mostrando es que nosotros estamos siendo incapaces de ver la mano de Dios actuando o no estamos aceptando la voluntad y los designios de Dios. Tercero, el otro personaje se deprimió por la amargura que le causaba quien la humillaba por no tener hijos. Y esto está allí en 1 Samuel 1, del 6 al 7. Puede aflicción de espíritu por nuestro pecado, por el mal que aflige a otros, por situaciones difíciles, cuando tenemos sed de Dios y deseo de ser saciados por Él. Pero a través de esta aflicción solamente puede ser llenada o puede ser sanada solamente en la presencia del Señor. Solamente cuando obedecemos su voluntad y obedecemos sus principios. Y quiero decirte algo, nuestra vida como cristianas, es todos los días de morir a nuestras propias pasiones, de morir a nuestras propias. Vamos a continuar. Entonces, concluir. La única solución de nuestra depresión, de lo que estemos sintiendo, solamente se encuentran en Dios. En un Dios que está interesado en transformar tu corazón, en un Dios que te está preparando para algo eterno, y ahorita quiero que lo veas. Entonces vamos a continuar. Ahora vamos a ver las mentiras que las mujeres creen acerca de las circunstancias. Y vamos con nuestra primera mentira. Si mis circunstancias fueran diferentes, yo sería diferente. Nos justificamos en las circunstancias que estamos viviendo. Entonces, ¿las circunstancias deberían determinar tu gozo, tu fe o quién eres tú? Tus circunstancias determinan si tú eres hija de Dios o no. Tu circunstancia determina si tú realmente fuiste salva o redimida por el Señor. No, eso no lo determina tu circunstancia. Eso lo determinó el Señor y lo determinó Jesús allí en la cruz del Calvario, en medio de cualquier circunstancia. Y esto fue lo que le sucedió a los discípulos cuando estaban en la barca. Estaba Jesús durmiendo tranquilamente y se levantaron olas tempestuosas, una fuerte tormenta, y estaban los discípulos, estaban muy angustiados por lo que estaban sintiendo, ¿cierto? Y muchas veces es lo que nos sucede, una circunstancia difícil altera nuestras emociones y viene a determinar realmente quién somos o nos revela realmente lo que somos. Entonces, la verdad es que nuestras circunstancias no determinan lo que somos, solo revelan lo que estamos siendo o lo que somos en ese momento. Entonces, las circunstancias no determinan quién eres, pero sí demuestra lo que hay en tu corazón. Y eso fue lo que salió a la luz en la vida de los discípulos. Y les dijo el Señor, ¿hasta cuándo tendré que aguantarlos a ustedes su falta de fe? ¿Y qué hizo el Señor? Se levantó y habló con autoridad la palabra y la tormenta se calmó. Si tú vas a la presencia del Señor, el Señor va a levantar su voz, ese nombre, su nombre que está sobre todo nombre, y Él va a poner la calma. Pero también quiero decirte algo, porque Dios es un Dios soberano. Quizás en medio de tus oraciones el Señor no quite la circunstancia, o todavía no sea el tiempo para quitar esa circunstancia, pero aún así no puede determinar tu creencia en Dios y tampoco determina quién es Dios la circunstancia que tú estás viviendo. Entonces necesitamos confiar en quién es Dios, necesitamos recordar, como lo decía al principio, que Dios siempre es bueno, Dios es soberano, Dios es poderoso, Dios es mi Padre y Dios desea cuidar de mí. Cuando reconocemos quién es Dios en medio de la circunstancia, nuestra circunstancia cambia porque ya no vemos la tempestad,
miramos, ponemos nuestra mirada en el Altísimo y de esta manera empezará a haber en nuestra boca alabanza. ¿Por qué? Porque como lo hizo David. David si nosotros leemos los salmos, David en medio de los salmos muchas veces él se refugiaba en Dios, y aun cuando sus enemigos lo estaban persiguiendo, aun cuando quizás estaba en el borde de la muerte, aún él podía regocijarse en el Señor y él podía alabarlo, y salían cánticos de alabanza en su boca, y esto traía libertad. Voy a leerles una frase de la esposa de George Washington, se llamaba Marta. Dice: sigo firme en mi determinación de ser alegre y feliz en cualquier situación en la que me encuentre, pues he aprendido que la mayor parte de nuestra felicidad o desdicha depende de nuestra actitud y no de nuestras circunstancias. Llevamos por doquier las semillas de una o de la otra en nuestra mente. La verdad es que nuestras circunstancias no determinan lo que somos, solo revelan lo que realmente nosotros estamos siendo en ese momento. Leo nuevamente esto. Y la verdad es que podemos confiar en un Dios sabio, amoroso y soberano que controla cada circunstancia de nuestra vida. Vamos para la siguiente mentira. ¿Es que es verdaderamente justicia? Pregúntate ahí. ¿Lo que tú consideras bueno o lo que Dios dice es fruto eterno? Si desconfiamos en las intenciones y en el corazón de Dios, es indudable que nos opondremos a la reacción natural. Cuando desconfiamos en Él, va a ser indudable que vamos a estar en contra de ese tiempo. Dije leer esta parte que es un versículo, no puse allí la cita, pero habla acerca de Jesús. Aunque era hijo, aprendió la obediencia. Entonces, esto fue una herramienta en la vida de Cristo para hacer la voluntad del Padre. Y Él en todo tiempo la tomó con regocijo. Y esto está allí en Mateo 26:39. Tomé nota de estos versículos. Mateo 20, 22 y 23 también nos habla acerca de esto. Vamos para la siguiente mentira. Entonces, ¿qué es verdaderamente justicia? Lo que tú consideras bueno, o sea, es lo que nosotros pensamos que está bien, lo que nosotros pensamos que es bueno. Eso fue lo que le sucedió a Eva. Ella consideró en su corazón, ella determinó que era lo y hubieron consecuencias. Entonces necesitamos entender que el sufrimiento trae un fruto eterno en nuestras vidas y es una herramienta que Dios usa para conforme a su imagen. Mentira 3. Mis circunstancias nunca cambiarán, así será para siempre. ¿Qué propósito tiene el sufrimiento en mi vida? ¿Acaso Dios es malo que está permitiendo esta circunstancia, esta enfermedad, esto que estoy sintiendo? Sin importar cuán poderosas parezcan las fuerzas de las tinieblas en el presente, el capítulo final ya se escribió y Dios vence. Apunta esta frase y recuérdala si tú estás pasando una circunstancia difícil. Aunque parezca que las tinieblas son más fuertes que la luz, el capítulo final ya se escribió y Dios es quien venció. Dios es el que lo hizo. Hebreos 5:8 nos dice: aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. En el versículo anterior. Primera de Pedro 2:21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces el sufrimiento tiene propósito. El Señor no nos prometió una vida sin dolor, pero sí nos prometió darnos todo lo que necesitamos. Y el Señor te va a suplir de todo lo que necesitas. Necesitas paciencia, el Señor te va a dar paciencia. Necesitas paz, el Señor va a dar paz. Necesitas firmeza, el Señor va a darte firmeza. En medio de esta circunstancia y esta prueba, Dios está formando tu carácter y te va a suplir de todo lo necesario para que no caigas,
sino para que puedas continuar hasta el final de la meta. Primera de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Primera de Pedro 5:10. Entonces, después de que padezcamos un poco de tiempo, Él nos perfeccionará. Mentira número 4, ya no aguanto más. Y quiero que te hagas esta pregunta. ¿Son suficientes tus fuerzas para superar las circunstancias? ¿Será que tus fuerzas te alcanzan para superar lo que tú estás viviendo? Yo puedo responderte y es un no. Y quiero que te lleves esta frase, creo que es todo lo que necesitas. Bástate en mi gracia. Sin importar nuestras emociones o lo que nuestras circunstancias dicten, la palabra de Dios dice, bástate en mi gracia. ¿Crees que ya no puedes aguantar más? ¿Crees que sufrir? Dice que sufrir es cargar. Vamos a verlo aquí más adelante. Sufrir, bueno. Vamos a ir. Sufrimiento es soportar, apoyar, para mantenerse y no hundirse debajo. Eso es el sufrimiento, es soportar, es apoyar para mantenerse y no hundirse debajo. Entonces, ¿crees que ya no soportas? ¿Crees que ya no puedes soportarlo más? ¿Crees que ya no tienes cómo mantenerte firme? La respuesta es, bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia. Hechos 20:24 dice, pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Estas fueron las palabras de Pablo. Pablo, él nos habló acerca de que él podía vivir con la barriga llena, con la barriga vacía, que él podía vivir gozoso y pleno en medio de toda circunstancia. ¿Por qué? Porque él se bastaba en la gracia del Señor, porque su mirada estaba puesta en Dios. Entonces, si ya no aguantas más, la respuesta es, bástate en la gracia de Dios. Mentira número 5. Lo que importa soy yo. ¿Quién debe ser el centro? ¿Quién debe ser el centro de tú? Tú, lo que tú sientes, lo que tú piensas, tus circunstancias.